Padre Santo, gracias por concedernos estar juntos y porque tú quieres continuar hablándonos verdad, invitándonos a recibir tu verdad y a creerte para vivirla en el poder que tú provees. Gracias por mis hermanos y por todos los demás que compartirán este tiempo con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de una enorme verdad que es la adopción y que es el propósito de toda la obra de Dios. La adopción es lo más grande de los planes de Dios. Tan grande que es para ese propósito que Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:5 dice, cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estábamos bajo el dominio de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces te das cuenta, la redención no era el fin, sino el medio para que el fin que Dios persigue con cada persona en la tierra se cumpla. La redención abre el camino, hace posible que se nos ofrezca la adopción de hijos. Y entonces, cuando el Espíritu Santo nos trae a este enfoque y nos permite ver de qué se trata nuestra existencia. Sí, las grandes preguntas, ¿no?, del hombre: ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Se responden en esa poderosa verdad. Fui creado, y tú también, fuimos creados para ser invitados a recibir la adopción de hijos de Dios. El resto de nuestra existencia va a operar dentro de el contexto de nuestra elección. ¿Sí? Hay dos esquemas. La existencia humana, en la que eres huérfano en tu espíritu porque no tienes la adopción de hijo y por lo tanto como descendientes de Adán y Eva, la raza humana tiene una terrible identidad que le fue fijada en Génesis capítulo 3, donde Dios declaró al Padre de la humanidad, le dijo: polvo eres. Y esa declaración es algo terrible, ¿sí? Porque Adán inicialmente fue creado a imagen de Dios. Entonces, no era polvo, era la imagen de Dios. Pero cuando él elige conocer el mal y conocerlo vivencialmente, elige separarse completamente de Dios, en quien no hay maldad y no la puede haber, Él es incorruptible. Y entonces Adán queda destituido de gloria, de la gloria que Dios le había dado. Y lo que queda de Adán, el residuo de esa creación maravillosa que Dios hizo, el Creador la define como bajo esa frase, bajo esa declaración: polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, de ese estado de existencia, ese es un contexto en el que tú puedes elegir vivir. Y Dios describió
cuál iba a ser la existencia del polvo humano, y le explicó a Adán, le declaró a Adán que su existencia iba a estar sometida al dominio de la serpiente, porque a la serpiente le dijo, polvo comerás. ¿Ves la conexión? Le dijo a Adán que él iba a tener que vérselas por sí mismo, que el estado de bendición en el cual había sido creado quedaba cancelado. Y esta criatura que nunca había conocido lo que era tener una necesidad, ahora va a ser regido por ellas. ¿Sí? Todo esto está en Génesis capítulo 3 y tú lo puedes ir y ver cuidadosamente, palabra por palabra, frase por frase, y permitirle al Espíritu Santo mostrarte lo terrible que es la consecuencia de la decisión del Padre de los humanos. Y luego Dios le dice, y todo te lo vas a tener que ganar. Y establece una existencia meritoria. ¿Sí? Meritoria quiere decir que tienes que merecer. Y entonces dice, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de cada día, y cuando comas ese pan te lo vas a comer con dolor, con pesar, con afán. Bueno, esa es la realidad humana y está en todas partes en la tierra. Pero cuando el tiempo se cumplió, regreso a Gálatas capítulo 4, versos 5 al 7, dice, Dios envió a su Hijo, y lo envió nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese a todos los que estábamos bajo la ley, con el fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y eso abre ahora una posibilidad enorme, ¿sí? La invitación a salir del esquema humano, del legado adámico, para venir a participar de la familia divina como hijos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y el versículo que sigue dice, y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Ok? Entonces vamos a pararnos ahí un momentito, porque esto empieza a hacernos ver de qué manera nuestra transformación está provista y es operada. Y puedes ver que Dios se va directamente a la institución de una nueva creación en nosotros. Hacernos una nueva persona. Eso es lo que quiere decir, por cuanto eres hijo, por cuanto elegiste recibir la adopción de hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario eso? Bueno, en Juan, el Evangelio según San Juan, Jesús nos explica lo siguiente, dice, no los voy a dejar huérfanos. Y está Jesús declarando el estado normal de un ser humano, un espíritu huérfano. ¿Sí? No es que él decía, yo me voy y ustedes se van a quedar sin nadie. No estaba hablando de eso.
sino estaba hablando de no los voy a dejar como han estado, sino que va a venir el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los va a guiar a toda verdad, y cuando Él venga, ya no solo va a estar con ustedes, dijo Jesús, como yo he estado con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Y aquí está esta enorme diferencia entre un hijo divino y un descendiente adámico. ¿Sí? Entender esto y recibirlo, y mucho mejor aún vivirlo, te va a llevar a poseer lo que Dios ya te dio. Y lo más bonito de todo esto es que aquí se eliminan todas las condiciones humanas, toda la maldición bajo la cual Adán se vio regido por su decisión. Todas las cosas que he mencionado que Dios le dijo que iba a ser su existencia, quedan completamente eliminadas cuando eliges recibir la adopción de hijo. Porque en el momento en que eliges recibir la adopción de hijo de Dios, entonces entras a una existencia completamente diferente que Jesús describió en Juan capítulo 1, verso 12, donde Él dice: a los que me reciben, les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad quiere decir derecho legal. Entonces fíjate lo que ocurre. Cuando tú eliges recibir la invitación que Dios te hace, Él se obliga contigo legalmente. La adopción de hijo te hace entonces un derechohabiente con Dios. Y esto es el fundamento de la gracia, lo cual es completamente diferente a los conceptos que circulan, por ejemplo, que la gracia es un don inmerecido. ¿Sí? Porque te das cuenta, esa explicación de lo que es la gracia está tratando de entenderla dentro del sistema humano. ¿Merezco o no merezco? Y por eso se concluye, bueno, es un don inmerecido. Pero no tiene nada que ver con eso. La gracia es Dios dándose a ti, obligándose contigo, no porque lo merezcas o no lo merezcas, porque Él te ama y te ha redimido del esquema de Adán. Una vez que sales del esquema adámico, de la maldición adámica, ya no necesitas merecer, ya no es por méritos. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no es tuyo, es un don de Dios, la fe es un don de Dios. No es por obras, no es por esfuerzos, no es por méritos, para que nadie se gloríe. Entonces te das cuenta, queda eliminado el esquema meritorio. Y si vamos a ser hechos hijos, tenemos que entrar a esa verdad, salir de los conceptos meritorios. Porque mientras tu raciocinio continúe trabajando en esto no lo merezco, esto sí lo merezco, esto por qué me pasa si yo no lo merezco, qué cosa hice para merecer eso, etcétera, etcétera. No puedo pedir porque yo no merezco, no puedo recibir porque no lo merezco. Entonces,
tú mismo te niegas todo lo que Dios te ha dado. ¿Te das cuenta? Y te vas a frustrar tremendamente cuando crees que has hecho suficiente para merecer X, Y, Z. El Hijo Divino no opera en base a méritos. En Jesús eso no funciona. Juan capítulo 17, verso 10, Jesús está hablando con Abba, con el Padre, y le dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. No dice, Padre, yo vine a la tierra para hacer tu voluntad y pues creo que ya me merezco esto, ya me merezco aquello. ¿Te das cuenta? Eso no entra en su raciocinio. Para Jesús lo correcto es, todo lo mío es tuyo. ¿Cuánto es todo? Y todo lo tuyo es mío. ¿Por qué? Porque soy tu hijo. Entonces, tú y yo en nuestra transformación de hijos de Adán a hijos de Dios, tenemos que entendernos en la semejanza de Jesús. Nacidos de nuevo, redimidos de la maldición, quiere decir sacados por precio, ¿sí? No fuimos secuestrados de la maldición, salimos legalmente por el precio pagado. Pero aquí es donde necesitamos de veras, en verdad, entender y decidir vivir nuestra transformación. Porque si no lo hacemos, si no le permitimos a nuestro Padre transformar nuestro entendimiento, renovarlo, para que nuestra manera de ver y de pensar sea congruente con su verdad, pues vamos a encontrarnos en un conflicto que nos impide participar de la vida de hijos y por lo tanto de la provisión que Él nos ha designado. En estas semanas hemos estado hablando de provisión en diferentes aspectos y enfoques. Continuamos con eso, pero este día el Espíritu Santo me ha dado y me está dando, porque esto no es algo que yo pienso de antemano, sino nos está hablando en este contexto, vernos en el cuadro grande, ¿sí? Entender de qué se trata, es una transformación enorme y una transición absoluta de un extremo, la maldición adámica, a el otro. La participación con Dios como hijos y venir a poder vivir lo mismo que Jesús dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Ahora, no importa dónde te veas ahorita. Sí, Jesús así se ve, plenamente. Tú y yo tenemos que ser hechos hijos, ser sacados Pero aquí es donde viene el punto. La redención que Dios operó, regreso a Gálatas capítulo 4, Dios envió a su Hijo para redimir a los que estábamos bajo la ley. Eso está hecho. La redención que Dios operó tuvo éxito, por supuesto. Entonces ya no estamos bajo la potestad del diablo, ya no somos polvo. ¿Sí?
Ya hemos nacido de Dios si le hemos recibido. Esa es la condición. Si le hemos recibido, ya eso es pasado. Las cosas viejas han pasado. Nos corresponde ahora entrar a la nueva vida, participar de lo que nos ha sido dado. Pero no puedes si tu entendimiento se quedó atrás, si tu raciocinio todavía opera en base a méritos, si todavía tú te ves desprovisto y con la responsabilidad y carga de ganarte el pan con el sudor de tu frente. Mientras así pienses, así vas a vivir. Entonces, el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo, es sacarnos de esa manera de pensar por medio de la verdad que nos es dada en la Escritura, que nos es revelada por el Espíritu Santo, de forma que cada uno podamos vernos en la realidad que nos corresponde como hijos. Quiero invitarte a que veas Efesios el capítulo 1. Y primero que nada, quiero que veas la congruencia de la verdad divina. ¿Okay? Esta es otra porción. Estábamos hablando de Gálatas 4, versos 5 al 7, donde dice que Dios envió a su Hijo para redimirnos del dominio de la ley a fin de que recibamos la adopción de hijos. Bueno, aquí en Gálatas capítulo 1, voy a leer los primeros versículos. Los primeros 3 versículos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, ya está hecho, con toda bendición espiritual. ¿Qué te parece eso? Eso es diferente que la maldición de Adán, ¿no? ¿Sí o no? La maldición de Adán es: se acabó la bendición, Adán. Ahora tú tienes que rascarte por tu cuenta y te va a ir mal. Y eso se lo vas a heredar a tu descendencia y vas a vivir en pleitos y en esto y en aquello. Eso es la maldición de Adán. Ahora mira cómo te suena esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo. ¿Por qué nos bendijo así? ¿Por qué nos bendijo con todo? Versículo 2. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muchos estamos batallando todavía. No, es que a mí me falla, y es que el pecado, y esto. ¿Le crees a Dios? ¿Lo crees poderoso para cumplir su propósito? Porque según Él te conoce desde antes que el mundo existiera y te escogió en Jesús antes de la fundación del mundo para que seas santo y sin mancha delante de Él. Aquí no dice que tú lo vas a lograr por tu poder. Esto es lo que Dios se ha propuesto contigo.
Versículo 3. Bueno, creo que ya, perdón, estoy en el versículo 5. Empecé en el 3. Una disculpa. Dice, en amor nos escogió, me regreso un poquito, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está otra vez el propósito, ¿sí? ¿Por qué te bendijo? ¿Por qué te escogió? Porque te predestinó para ser adoptado hijo suyo. Y la respuesta ¿por qué? Es muy clara y muy contundente. Por el puro afecto de su voluntad. La manera más sencilla de entender eso es porque se le dio la gana. Porque así lo quiso. Entonces te das cuenta de la importancia de tu adopción. ¿Esto es lo que Él se ha propuesto contigo? Y en Gálatas 4 hace muy claro que es algo que cada uno tenemos que recibir. Porque dice a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok. El capítulo 1 de Efesios es muy amplio y muy importante. Yo te recomiendo que te des tiempo para que el Espíritu Santo te revele cada parte, cada verso, cada palabra y lo vayas recibiendo en tu corazón y viendo cómo se hace realidad en tu vida. Pero ahora quiero que veas lo que ocurre cuando eres adoptado. El versículo 11 dice cuáles son las consecuencias. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia. Vámonos otra vez a Gálatas capítulo 4. Verso 7 dice, y por cuanto eres hijo, verso 7 dice, y si hijo, ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino que ahora eres heredero de Dios. Entonces, fíjate lo que ocurre al recibir la adopción. Dejas de ser un sujeto de maldición por la herencia de Adán. Ya no se aplica a tu vida ninguna de las maldiciones que le corresponden a la raza humana. Esa es la redención. Eres sacado de maldición y traído ¿a qué? Pues al opuesto, a bendición. ¿Cuánta bendición? Acabamos de leerlo aquí. Toda bendición. ¿Sí? ¿Con qué carácter eres traído? En cuanto a tu Padre, a Dios, quien te adopta y te hace nacer de nuevo, te hace nacer de Él, entras con derechos de heredero. Y eso tiene que
hacerse realidad en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Solo entonces vamos a vernos y a sabernos provistos, como Jesús se sabe provisto. Y vamos a empezar a ocuparnos de dar en lugar de buscar satisfacer necesidades. Tú puedes ver en Jesús a una persona que está fluyendo todo el tiempo lo que Él es y lo que Él tiene, y su vida son ríos de bendición. Pues la idea de nuestro Padre es que cada uno de nosotros seamos como Jesús es, aquí en la tierra. Y la mayoría de nosotros nos atoramos porque nos hace falta esto, aquello. Si yo solo tuviera X, Y, Z cosa, estaría bien. Pero no nos vemos, no nos sabemos provistos y no podemos ni siquiera imaginarnos poder ser bendición en la dimensión que Jesús lo es. Bueno, fundamentalmente, el asunto está en que estas verdades que estamos platicando hoy no están en nosotros aún, no están operando en nuestro ser. Y porque no hemos recibido la verdad de las implicaciones de la adopción, entonces seguimos viéndonos como hijos de Adán, pidiéndole por favor a el Dios a quien Adán traicionó y a quien nosotros le hemos fallado tantas veces, que se apiade y tenga misericordia y nos dé un poquito de su bendición que no merecemos. ¿Me explico? Yo he estado allí y no dudo que tú también. Puedes ver entonces la enorme diferencia que hace el ser trasladados a esta existencia de hijos y la implicación de poder permitirle a Dios transformar todo tu ser para que te veas y te conozcas y te sepas como Jesús es, y puedas venir al punto de hablar con Abba y decirle: Abba, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Qué tal? Vamos a escucharles comentar. Es demasiado esto. No les cae bien la idea de Dios. Está fabuloso la propuesta de Dios, ¿no? Creo que pues nos deja pues algo muy grande que vivir, ¿no? O sea, que recibir a diario, ¿no? Porque pues como comentábamos en otras sesiones, a Jesús pues no le cuesta, ¿no?
él nació siendo ahí, el asunto de ser establecidos ahí, pues es el recibir diario, ¿no? De ir asimilando la verdad de Dios en los escenarios en los que nos encontremos, y pues salir de estar parados allí, ¿no? En la idea de que pues estamos, Dios está en un lugar y nosotros en otro, ¿no? O Jesús está en un lugar y nosotros en otro, en lo que estamos pues en el mismo lugar y en la misma dimensión en la que Él está, ¿no? El ser traídos ahí es el asunto, ¿no? De que pues hay muchos, en mi caso, que voy descubriendo día a día paradigmas, ¿no? Que están establecidos ahí. Que aunque ya no me reconozco ni me estoy conociendo como un ser humano, pero voy reconociendo día a día esos aspectos que me apartan o compiten con lo que ya está establecido, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo, o no sé cómo llamarlo, sino la dinámica que es ir conociendo pues, esto de nosotros, ¿no? A diario, en las diferentes etapas que vayamos viviendo y pues ir aceptándolas, ¿no? Y dándole lugar a Dios en donde se tenga que derribar, destruir todo eso y que construya lo nuevo, ¿no? O sea, es el trabajo de Él, o sea, ya no es algo que nos deba pesar y que nos deba... A mí antes, el hecho de haber recibido esta verdad, en el principio era así como que, híjole, pues es algo muy grande y ¿cómo le hago, no? Ahorita, pues bueno, cada día voy entendiendo que es pues ya no es mi compromiso más que el estar permaneciendo en recibir verdad y cooperar con esto, ¿no? Con lo que se vaya presentando. No ponerme y sí hay escenarios que se ven pues muy feos, ¿no? Pero pues ya no es nuestra capacidad la que debe de operar, y lo que tenemos que ir reconociendo, ¿no? Es lo que yo puedo comentar de todo esto que sé, pues sí es bastante, es enorme, pues Gracias, Juan Pablo. En efecto, es enorme. No hay cómo describir la magnitud de lo que resulta de la adopción divina. ¿Sí? O sea, no hay con qué entender qué significa ser heredero de Dios. La única manera de poder empezar a percibir de qué se trata es permitir tu transformación y entender que es una transición total. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos reaccionado, hemos enfrentado retos y lo que hace un ser humano ante un reto es medirte a ti mismo, ¿no? Es, ¿cómo le hago? ¿Y ahora qué hago? O le voy a hacer así y le voy a hacer así. Pero estás trabajando desde tu capacidad y tus recursos. ¿Sí? Y ser traídos ahora a esta dimensión, a esta realidad divina en la que se trata de la plenitud de Dios en ti. Porque cuando Dios te invita a ser su heredero, no está diciendo, mira, a Jesús le dejé, a él le toca el 99% y el 1% se lo voy a repartir a todos los que crean. Así no funciona. Sino que
En Colosenses se nos dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Efesios 3 se nos dice que se trata de que en nosotros habite toda la plenitud de Dios también. ¿Qué te parece eso? Ahora, ¿hasta dónde lo recibo? ¿Hasta dónde se la creo a mi Padre? ¿Hasta dónde le permito el permiso, le doy el permiso para que Él cumpla esa promesa? Y no por mi poder o capacidad, sino por su poder, capacidad y fidelidad, Él me traiga a ese mismo conocimiento, a esa misma realidad que vive Jesús. Sí, adelante. Sí, ahorita que estabas comentando, ¿no? De pues hasta dónde le permito y todo eso, ¿no? Yo creo que alguna vez Tomás comentó, no me acuerdo quién, y es que todo el tiempo tenemos la oportunidad de practicarlo o recibir esto, ¿no? O sea, en cuanto nos hagamos conscientes de que pues, ya no estamos solos en ningún aspecto, ¿no? Ni en capacidad, ni en recursos, ni en fuerzas, ni en lo que sea que tengamos que hacer, ¿no? Hace rato estábamos hablando de una reunión que tuvimos de cosas, ¿no? Entonces, hay situaciones que te enfrentas o cosas que se te delegan que a lo mejor no sabes, ¿no? Pero ya no estás solo. Muchas veces apelas al raciocinio, ¿no? De que, bueno, pues voy a... Y no te detienes a ver que ya no estás obligado a vivir ningún escenario de tu vida solo, ¿no? Y antes de reaccionar y de pues hacer lo que tengas que hacer, pues apeles a la capacidad de Dios, ¿no? A vivir en ti. Y pues el ser humano está programado para vivir solo, ¿no? Separado. Trae una software ahí. Y pues bueno, el trabajo del Espíritu Santo es darle formato a eso, ¿no? Y nosotros permitirlo, ¿no? Darle la clave de acceso ahí para que se borre eso y se instale nuevo software y todo lo demás empiece a funcionar, ¿no? Yo hablando en términos tecnológicos, ¿no? Como lo entiendo, ¿no? Y muchas veces pues tenemos programas ahí, ¿no? Que se oponen con el... Ya se instaló el sistema operativo nuevo que es el divino, ¿no? Pero hay ahí cuestiones que no. Entonces, el vernos ahí es decir, bueno, ok, pues elimínalo, ¿no? Y opera lo nuevo. Entonces, muchas veces el orgullo o lo que sea en lo que hayamos permanecido durante tanto tiempo, que a veces no lo conocemos porque hemos estado tan metidos en eso que no lo hemos detenido a ver que ese es el factor que está no permitiendo que lo nuevo esté operando, ¿no? Entonces, es lo que a mí a veces me ocurre, ¿no? De repente surge algo y ¡pum! Ya estoy operando, y a veces ni me doy cuenta que estoy ya pues, actuando como un ser humano, ¿no? Entonces, y de repente ¡pum! Viene la consecuencia, ¿no? Y quiero regresar a componer el asunto y es donde yo creo que hasta en eso ahí Abba, ¿no? Se compromete a tomar parte en todo esto, ¿no? Pero aún así hay muchos que ni siquiera ahí, o sea, agarramos y nada más o nos lamentamos o lo que sea y seguimos.
Entonces yo creo que salir de todo eso es una clave muy importante, pero pues es un proceso que uno determina cuánto tardar en ello, ¿no? Y lo vives meses, años, cualquiera que sea la situación que se te presente a diario, ¿no? Y en el ámbito en el que estés caminando, ¿no? Pero sí, es un choque tremendo, esta verdad, con pues, todo lo que hemos estado empezando hasta ahorita. Creo que parte de lo que se empieza a ser obvio es que el problema, por usar esa manera de decirlo, no está en cómo obtengo más cosas, ¿sí? Sino que el asunto está en si me dejo transformar para que yo pueda ser conectado y pueda participar de lo que ya es mío. Porque el problema empieza en saber que ya no tengo necesidades, por ejemplo. Si soy hijo, si soy heredero, si Dios se ha hecho responsable de mí, si Él me garantiza, no, obviamente hay tanto, en este aspecto hay tantísimo, pero si ustedes se van a Efesios capítulo 1 y le siguen leyendo, continúa aumentando la dimensión de esto, ¿no? Llegamos a los versículos donde dice que se nos es dado espíritu de revelación en el conocimiento de Dios para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado, es lo primero. Segundo, que conozcamos las riquezas de la herencia que se nos ha designado como a hijos. Y tercero, la supereminente grandeza del poder con el cual Dios va a cumplir su promesa en nosotros, y que es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Qué te parece? Entonces Dios sigue añadiendo garantías y asegurándonos y reafirmando su provisión. Pero regresamos a Gálatas 4, el verso 1. Dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Ese es el asunto. Esa es la parte que comentaba, ¿no? Que pues es diario madurar porque urgente, ¿no? Cada episodio que se nos presente pues es una oportunidad para que maduremos. Y como varones que tenemos el privilegio de influenciar tantas vidas, ¿sí? Claro que es aún más urgente, porque no solamente eres tú, y no solamente los casados, Iván, tú puedes decir, no, pues yo nada más yo. No, tú estás influenciando vidas, incluyendo a tu familia, a tu mamá, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, no es para que nos sintamos culpables, no, nada de eso. Fe no te lleva allí. La fe te lleva a disfrutar de la promesa que se te está haciendo, a recibir esa promesa, a echar mano de ella y a decir, Padre, estoy listo, llévame. Entonces, dado que no es mi responsabilidad cambiar, yo no tengo que, tengo que cambiar esto y aquello para que la cosa trabaje, tengo que echarle ganas aquí y allá. No. Es Padre, cumple tu promesa en mí. Cumple tu promesa en mí.
que lo que has prometido yo lo viva. Y entonces va a venir lo que mencionabas, Juan Pablo, vamos a ser enfrentados con la invitación a la transformación, que es Dios te va a mostrar cuánto orgullo está operando en ti. Y en ese momento te toca elegir si te humillas, si lo reconoces, si le permites limpiarte de eso o te lo quedas, ¿no? Etcétera. Pero el producto de todo es que podamos vivir estas cosas maravillosas. Es tan grande lo que nos ha sido dado por Abba. Es tan inmenso y tan importante que tú y yo lo vivamos. ¿Quién más quiere comentar? Luis quiere, pero no puede. Marco, Panchito, ¿qué nos dicen? Esta analogía que hacía Juan Pablo de el cambio de software que Dios hace en nosotros, Abba me estaba mostrando que lo hace rutina por rutina. O sea, va cambiando, no te da todo el software, no lo cambia de golpe, ¿no? Sino que en cada momento, en cada situación, cada vez más, Abba me permite ver todas las cosas que están operando en mí, que no son divinas, cada frustración, cada impaciencia que experimento, cada rivalidad, cada soberbia, es una oportunidad maravillosa que Abba me da de verlas y poderlas entregar para ser limpiadas y transformadas. Y no me cabe duda de que para algunas personas pudiera ser abrumador, pero lo maravilloso de Abba es que esto no lo hace de golpe, no nos abre los ojos a todo lo que traemos de golpe, ¿no? Sino que poco a poco nos va dando, en la medida de la capacidad que Él nos va dando de asimilar, nos va permitiendo ver lo que hay. Y es algo maravilloso, es un gozo poder ver y poder entregar, tener esa posibilidad de entregar. Y es maravilloso su amor y respeto que tiene por nosotros, de no quitarnos nada que nosotros no estemos dispuestos a entregar, a ser limpiado. Y es muy hermoso cuando Abba se manifiesta en las cosas sencillas, en los detalles más pequeños. Yo recuerdo con mucho cariño cuando el año que pude hacer decisión por Jesús, en ese mismo año mi hijo mayor, que tiene ahorita 41 años,
cumplía 18 años y, y yo no tenía dinero para celebrarle, para festejarle y yo tenía una oficina que le había rentado, eran dos departamentos y le había rentado uno a un amigo y se presentó algún problema entre los colaboradores de él y los colaboradores míos y nos sentamos a platicarlo y ya después que lo solucionamos, me preguntó que cómo estaba y le platiqué yo que era cumpleaños de mi hijo y que no tenía dinero para celebrarlo, ¿no? Y le dije, yo que voy a vender mi coche para llevármelo a la playa. Y me dijo, oye, ¿por qué no, dice, este año abrieron la carretera a Acapulco y el coche de Dora está bien, dice, ¿por qué no se van por la autopista del Sol? Y y me decía, yo tengo un tiempo compartido en Iztapa y es toda una semana, pero voy a tomar un curso y tengo que regresarme el miércoles. Entonces yo puedo estar desde la semana anterior, el sábado, y tú el miércoles en la mañana te vas en el coche con Dora y llegas allá y yo te dejo el tiempo que queda, ¿no? Y tú estás de miércoles a sábado. Y bueno, a mí se me hizo maravilloso que exactamente el día del cumpleaños de mi hijo estábamos entrando a las 2 de la tarde a Iztapa. Pero lo más maravilloso que ocurrió es que estábamos muy contentos jugando con el frisbee en la playa y de repente uno de mis hijos lo aventó y y se fue al mar. Entonces vino una ola y se lo llevó. Y entonces me puse a orar y le dije a Abba que por favor nos lo regresara, que estábamos jugando muy a gusto y fue una oración muy intensa, ¿no? Muy bonita. Y después de como media hora de estar ahí en la playa buscando el famoso frisbee, vino una ola y sentí que algo me golpeaba la pierna derecha, y me agaché y recogí el frisbee, ¿no? Entonces se me hizo maravilloso ese regalo y cuando le platiqué a mi esposa me dijo, ¡ay, que hubieras pedido dinero! Fue algo muy simpático. Entonces así actúa Dios en las cosas sencillas. Hoy tuve la experiencia de que estaba estoy coordinando a unos vecinos para meter una demanda por una invasión que tenemos en terrenos y estaba yo haciendo un documento en PowerPoint y bueno, ya no veo muy bien, que digamos, entonces tenía problemas, estaba frustrándome, ¿no? Y no podía mandar un correo electrónico porque el sistema no me daba el cursor para escribir en el lugar donde yo necesitaba escribir. Y me di cuenta que me estaba frustrando, se lo entregué a Abba y le dije, ¿qué hago aquí solo tratando de resolver este asunto cuando tú estás aquí presente conmigo? Vamos a hacer esto juntos, ¿no? Y entonces Abba me dijo con mucha claridad, dale escape. Y entonces le di escape y ya se puso el cursor donde yo necesitaba. Fue maravilloso. Es en las cosas sencillas y simples donde Dios me deja más maravillado, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. En ser fiel en lo poco, habla de estas cosas sencillas, ¿no? Que nos van a convencer
Porque, mira, tú y yo tenemos que vivir el proceso de ser convencidos, de quedar convencidos de nuestra adopción. Y eso solamente va a ocurrir en la vivencia. La fe te permite creer lo que todavía no se ve, lo que esperas. La convicción es el resultado de haber vivido lo que Dios te ha prometido. Y eso es el propósito que Él tiene. Entonces estas cosas, ¿qué vemos? ¿Cuál es el factor común en lo que Marco nos está participando? Pues que eligió involucrar a Dios, eligió no frustrarse, sino hablar con Dios, por ejemplo. Y las cosas cambiaron. ¿Por qué? Pues la tecla del escape ahí estaba todo el tiempo, ¿no? El escape. Pero la guianza no estaba allí, y etcétera. Todos hemos vivido estos momentos en que todo se te cruza y ya no piensas bien y todo te frustra y te exaspera. Bueno, ¿qué pasa si aprendemos a ser hijos? ¿Sí? Y entendemos que la provisión se nos es dada en el momento en que lo necesitamos, si aprendemos a recibir a nuestro Padre, a darle a Él participación en lo que estamos viviendo. Gracias, Marco. Panchito, ¿tú quieres decirnos algo? Nada, pues viviendo la vida con Cristo. Hay tantas cosas. En el grupo de varones que estamos yendo todos los días temprano, nos juntamos, hay un grupo de 15. Y pues yo a veces veo que las cosas de Dios les habla a su corazón, pero como decía, no sé si Pablo, el orgullo, todo eso impide que tengamos esa comunión íntima con Dios. Y es lo que saco a conclusión, ¿no? De que les digo, bueno, estás viviendo esa vida así, pero muchas veces hay un versículo bíblico que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos y presérvame de las soberbias. Es un principal factor que impide que humillemos nuestro corazón, porque eso el Espíritu Santo nos lo revela, y ahí es donde fallamos muchas veces. Y yo siempre les digo, ¿cómo vas a salir de ahí, verdad? ¿Cómo puedes, siempre vas a estar en la misma posición? Pues si Dios se nos está diciendo, Dios nos habla a nuestro corazón de que ¿dónde estamos retenidos, no? Por el orgullo, la soberbia, porque Dios lo único que quiere es dejarnos libres, de ser libres de todo, y ya no nos dio Él, nos dio esa condición, pero nosotros retenemos, nos aferramos mucho a la mente carnal todavía, y ese es el fracaso, pues, ¿no? El fracaso que he visto nada más, porque Dios es bueno y es fiel, su fidelidad es grande, y no hay nada contrario a lo que Él puso en su palabra, ¿no? Yo estaba leyendo ahí en el Salmo 119, el más largote de todo, ¿no? Pero hay una palabrita que dice, acerca de lo que estoy diciendo, dice, conozco, dice, oh Dios, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. No es que Dios sea malo, lo que pasa es que chocamos con su santidad, pero Él nos está invitando a que le entreguemos eso, ¿verdad? Por supuesto que lo va a hacer, pero nos invita a que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Y lo dice, ahora, sea ahora tu misericordia para consolarme, dice David. O sea, sé que esos momentos son duros para uno porque estamos acostumbrados a una mente carnal. Y Dios dice, estás mal ahí. Yo quiero cambiar tu vida, quiero guiarte en mi camino.
pero es necesario esto y esto, y ahí es donde le ponemos un tope a Dios, ¿verdad? Que quiere operar en nuestras vidas. Pero mismo David decía, ahora sea tu misericordia tu misericordia para consolarme, ¿no? O sea, entrarle pues a eso, pero ayúdame, Señor, en tu misericordia para que no, para que lo pueda hacer, ¿no? Y ahí es donde dices tú, si todo lo que le pidas a Dios, todo lo va a hacer. Y Él está esperando nada más que, pues nos pide todo el Señor. Todo, no pedacitos, sino todo. Y una vida plena la podemos llevar muy bien. Si, así como hablamos con Dios, si nosotros estamos en nuestra obediencia a Él, a prontos a obedecer, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos lo digo porque todos los días salen cosas de mi interior, ¿me entiendes? Y entonces digo, era como decía antes Isaías, ¿no? Éramos una podrida llaga, ¿no? Digo, quisiera entregarle todo para quedar limpiecito, ¿no? Pero la vida plena la estás viviendo ya, la vida plena la estamos disfrutando con el Señor, nada más que de nuestra parte está, como dicen, ¿no? Señor, cumple tu propósito en mi vida, ¿no? Que se cumpla tu promesa, y Dios lo va a hacer, sí lo va a hacer, claro que lo va a hacer, pues para eso tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Somos adoptados para aprender. Pero si no queremos aprender, nos vamos a salir de ahí, vamos a estar ahí. No que no seamos hijos vamos a ser toda la vida. Dios no va a quitar a su espíritu a nosotros. Es lo que... Y diario estamos viviendo esa vida de bendición de Él, en buenas, en malas, pero Dios es bueno y sabe lo que está haciendo. En la aflicción, yo siempre he dicho que en la aflicción es donde aprende uno. Si no hay aflicción, no hay prueba. Y si no hay prueba, no hay enseñanza. Yo le creo mucho a Dios. Gracias, Panchito. El poder vernos como hijos, lo último que dijiste, ya somos hijos. Pero si no queremos aprender, si no queremos ser transformados, pues no vamos a participar de la vida de un hijo. Porque la manera de ver, de pensar y de hacer del humano continuamos eligiendo darle por allí en lugar de venir a la vivencia divina, ¿no? Entonces, pues qué hermoso que Dios nos está instando todos los días, todo momento, invitándonos a, hey, ya, mírate aquí. Y quiero comentar sobre este asunto de nuestra limpieza, porque una cosa es que reconozcamos todo lo que quiera manifestarse en nosotros que no es divino, y lo entreguemos. Y otra muy diferente es que nos veamos corruptos, etcétera, etcétera. Y quiero solamente tocar en este punto porque no es el tema que el Espíritu Santo nos dio hoy, pero como que nos veo a veces batallando aquí un poco. Entonces, fe es la evidencia de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Fe habla de las cosas que Dios ha prometido como si ya fueran. Fe te ubica en la realización de la promesa, no en lo que falta por cumplirse. ¿Sí? Por lo tanto, fe te lleva a verte siendo como Jesús es. Fe no te lleva a ver que te falta mucho. Sí, y es algo que tenemos que permitir en cada uno de nosotros, es permitir que seamos traídos a fe en cuanto a cómo soy yo, Padre, eres como Jesús es.
Y eso acelera tu transformación, porque entonces ya no le das lugar a todo lo que quiere todavía dominarte. Ya no lo aceptas, ¿no? Yo soy como Jesús es, como es ya no. Y pum, se rompen cosas que si no das ese paso, ahí vas a estar batallando con esto y batallando con aquello y queriendo que se venza, pero no va a ocurrir cuando te estás viendo como Adán, sino cuando te estás viendo como Jesús. Sí, es un comentario que sé que nos puede ayudar muchísimo. Muy bien. Iván, adelante. Panchito. Bueno, yo traigo así como que ideas así atravesadas ahorita y creo que Dios ya me ha contestado gran parte de eso con varios de los últimos comentarios que has estado haciendo, Chris. Pero esto es lo que yo entendí, ¿no? O sea, o lo que Dios me está hablando, ¿no? La importancia de el cómo me veo, del cómo pienso y opino de mí, ¿no? Y de allí entiendo que se deriva pues las consecuencias de dicha decisión. Ok. Entonces, en teoría, pues o sea, está padrísimo, ¿no? Porque pues ya, como dice Juan Pablo, ya todo está hecho, ya está increíble. Pero me han estado, o sea, bueno, en los días he enfrentado diferentes circunstancias, etcétera, donde no me da tiempo de eso, ¿no? O lo contrario, estoy yo aquí pensando, ¿no? Que no soy heredero y hijo y Dios está aquí, todo lo mío de él, o sea, estoy en ese pensamiento. Quiero decir, pues, que estoy casi levitando, ¿no? Y entonces, de repente vienen, ¿no? Y tin, 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 y adiós, ¿no? Ah, entonces, hoy estuve en otra reunión en la mañana en donde Dios me recalcó la parte de que el punto donde esto no está terminando de armar es donde estoy recibiendo, vamos a llamarlo otra vez teoría, y donde yo me estoy proponiendo hacerlo yo. Entonces, mi pregunta específica es, ¿en dónde termino yo y en dónde empieza él? O sea, ¿hasta dónde yo me tengo que considerar a mí mismo heredero, pues, hijo, dueño de todo lo que es de él y él de todo lo que es mío? ¿Y en dónde entra él a hacerlo, pues, para que, como tú abordaste en un momento de la conversación, ¿no? Ya no esté este rollo, ¿no? Esta pila de creencias de no, pues es que está difícil, el pecado está cañón, o vamos, es que ya llevo un ratote pues atorado en el cerro, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué pues, pero Ok. Yo creo que sí, lo estamos viviendo también. Ok. ¿En dónde terminas tú y empieza él? Y la respuesta es en ser uno. Porque cuando tú estás pensando en dos, ¿dónde termino yo? ¿Dónde empieza él? Eso sigue siendo humano. Sí, sigue siendo Dios es una cosa y yo soy otra.
Pero cuando entiendes que al adoptarte eres parte de Él, estás en Él. Regrésate a Efesios 1, donde leímos, y vas a ver que dice que fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, en Cristo. Ahí estás. Tú no existes fuera de Dios. Entonces no tienes tú que acabar para que empiece Él, sino aprender a ser parte de Él. Aprender a verte en. Y como parte de. ¿Y qué le hizo eso a tu viejo hombre? Ese sí se acabó. Ese nunca debe sacar la cabeza ya. ¿Sí? Ese que reclama su... Yo tengo que hacer, yo hago y cuando empiezas tú, ese es el que no debe aparecer. Sino es en todo, es Padre, gracias porque estás en mí, yo soy tu hijo. O sea, eso es hasta donde yo voy aprendiendo y donde me va siendo mostrado cómo es Jesús. Esta es la vida de Jesús. La vida de Jesús es una vida de recibir al Padre, de disfrutar a su Padre, de permitir que su Padre haga sus obras, de participar con su Padre. O sea, eso es todo. Y es que ahí está todo. No hay cosa más grande. En torno, Juan capítulo 1 dice, respecto a Jesús, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, esa es la parte crítica, el Padre no ha hecho nada sin su Hijo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí es donde está nuestra nueva existencia, ¿no? Y ya estamos allí. Tu realidad como hijo, Iván, es que ya estás allí. Ya eres parte de ella. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Dios quiere transformar en todos nosotros es, deja de verte como un ser independiente, como alguien separado de. ¿Tiene sentido? Sí, les muestra el Espíritu Santo el poder de esto, o sea, es tremendo. Entonces, mientras yo me siga viendo como mi propia persona, pues por supuesto que estoy fuera de la realidad divina y me voy a tropezar, me voy a estar batallando, porque no funciona así. Pero si permito esta transformación y empiezo sencillamente a saberme parte de Dios, ¿sí? Y todo lo que viene a mi vida es parte de Dios. Si aparece el diablo, Padre, ¿qué quieres hacer con este amigo hoy? Aquí estoy contigo. ¿Te das cuenta? O sea, tu punto de partida es una plataforma muy diferente a lo otro que tú estabas proponiendo. ¿Sí? Y eso lo cambia absolutamente todo. Y eso es permitir que Él lo haga, ¿no? Exacto, exacto. Porque nunca se trata de que tú lo hagas. Y eso ¿cómo lo sabemos? Pues por las palabras de Jesús, Juan 14. Cuando Él dice, las palabras que yo hablo no son mías, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y lo importantísimo de eso es lo que Jesús dice enseguida. Dice, por lo tanto. Fíjense. O sea, fíjense lo que está diciendo. Yo no hago nada,
el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y añade, por lo tanto, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. No nos desconectemos de lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, yo no hago, es el Padre que mora en mí. Y si tú crees, dice, el Padre va a morar en ti también. Y no vas a ser tú haciendo, sino el Padre que mora en ti. Va a hacer las obras, y aún mayores que éstas hará. Así que eso resuelve muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Y nos va a evitar otros tantos, porque vamos a dejar de estar metiendo la pata, de estar queriendo hacer nosotros, y pues claro que no sale. Porque esa acción de yo querer dar la cara, de yo querer hacer, ¿qué hace? ¿Qué causa? Causa que Dios se detenga. No que se vaya, no que me desadopte, no, eso nunca va a suceder, pero yo le impido a Él hacer sus obras. Entonces, la situación que Él permitió para gloria, para glorificarme, para amarme, para manifestarse conmigo, yo la convertí en una situación donde fui impotente para resolver la situación, donde no la manejé bien. Pero qué chihuahuas ando haciendo yo queriendo hacer las cosas. O sea, eso no se vale. Así no es la cosa en la vida divina. Pues gracias a Dios por esta noche. ¿Qué les parece si seguimos aprendiendo a ser hijos? Y Padre, tú eres el único capaz de enseñarnos, transformarnos y habilitarnos para vivir la vida de Jesús, ser hijos tuyos como Él lo es. Gracias por tu pacto con nosotros, que es irretractable, es eterno, está garantizado por tu Espíritu en nosotros. Gracias porque la obra que has comenzado en nosotros la estás perfeccionando y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y a ti sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Mis hermanos, bendiciones.